El hígado es un órgano encargado de cumplir importantísimas funciones para la buena salud del ser humano. Es el responsable de una buena digestión, desintoxicación del cuerpo y a su vez sirve de almacenamiento. Está expuesto a diversas agresiones que pueden llevarlo a una inflamación, produciéndose así la hepatitis. Bienvenidos a Salud en Casa. El hígado es un órgano que tiene forma irregular y color rojo oscuro. Se encuentra ubicado en la parte anterior derecha del abdomen y está recubierto por una cápsula fibrosa. Es un órgano intraabdominal que tiene un peso aproximado de 1.500 gramos, dependiendo del peso de cada persona, y tiene múltiples segmentos dentro de él que todos cumplen una función muy importante, básicamente que es la síntesis de muchas sustancias necesarias para la salud de cualquier persona. También tiene una función de detoxificación, de limpieza de todo el organismo, y asimismo es el encargado de manejar la circulación de toda la parte abdominal y obviamente un papel fundamental en la parte nutricional de las personas. Este órgano se compone de 2 lóbulos principales. Estos están formados cada uno por 8 segmentos que contienen 1000 lóbulos o lobulillos. Estos se conectan con pequeños conductos que a su vez se conectan con conductos más grandes que forman el conducto hepático común. El conducto hepático común transporta la bilis producida por las células hepáticas hacia la vesícula biliar y el duodeno, la primera parte del intestino delgado, a través del conducto biliar común. El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano, perteneciente al sistema digestivo, y es considerado por muchos el segundo órgano más importante de todo el cuerpo después del cerebro. Todo órgano es esencial en el funcionamiento adecuado del organismo, pero es la más grande y tiene muchísimas funciones que son indispensables, a diferencia de otras que son reemplazables con medicamentos o con cambios en el estilo de vida. El hígado es una glándula esencial para todas las funciones de todos los órganos del cuerpo, de todos, incluyendo el cerebro, pulmones, riñón, corazón, o sea que aunque es órgano independiente, interactúa cercanamente con todos los órganos y de él depende también la función de esos otros órganos diferentes. El hígado, a diferencia de otros órganos, es capaz de regenerarse. Es un órgano que tiene una capacidad de regeneración muy grande, obviamente tiene un límite de regeneración, pero en general es capaz de soportar muchas agresiones, muchas afrentas, y él es capaz de volverse a regenerar. Obviamente cuando la agresión es permanente, crónica y dura mucho tiempo, pues él ya no es capaz de regenerarse o se regenera de una forma desorganizada que finalmente le produce enfermedad y el daño definitivo del órgano. El hígado tiene muchas funciones en nuestro organismo, pero la producción de bilis es la más importante. La bilis que produce el hígado es almacenada en la vesícula biliar y se va liberando en la digestión. Otra de las funciones es intervenir en el metabolismo de las grasas. Sintetiza ácidos grasos a partir de los aminoácidos y los azúcares. También produce colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas. Además, oxida las grasas para producir energía. Hay muchos trastornos y patologías que pueden enfermar al hígado. La más prevalente en el mundo ahora de esos son los excesos alimentarios. Por ejemplo, la obesidad, el exceso calórico afecta muchísimo al órgano porque es el que tiene que manejar ese exceso y la no utilización de esa energía que tú ingieres. Pero pasando de la parte alimentaria, el sedentarismo por la misma razón, muchas infecciones de tipo viral o bacteriano, muchos medicamentos que utilizamos para curar otras enfermedades finalmente terminan afectándolo sin quererlo el médico o los médicos tratantes de esto, y otras que a veces se salen de las manos del paciente y son la autoagresión del órgano por las defensas propias que lo tratan de dañar porque no lo reconocen como propio. Al regresar conoceremos cuáles son las causas de la hepatitis A, B y C. La hepatitis A, B y C es una enfermedad viral causada por los virus que llevan su mismo nombre: virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Aunque las tres pueden tener la misma sintomatología inicial, cada una puede conllevar a diferentes complicaciones. La hepatitis, como su nombre lo dice, es la inflamación de la glándula hepática, conocida también como hígado.
Esta inflamación puede darse por múltiples causas. No es como la gente piensa, que solamente es de origen infeccioso y viral, que todo el mundo supone que es la hepatitis la A, la B y la C. ¿No? La hepatitis puede ser de origen viral, bacteriano, pero puede ser tóxica, como te decía, medicamentos, el alcohol, por ejemplo, que olvidé mencionarlo, una causa muy importante de agresión del hígado, pero también el metabolismo inadecuado, por ejemplo, en pacientes con diabetes, con enfermedades metabólicas muy largas, hacen que el hígado se enferme, o sea que tiene múltiples afectaciones y causas de hepatitis que al final llevan a que el órgano se dañe definitivamente. Hoy concentraremos la atención en la inflamación de esta glándula debido al virus de la hepatitis A, B y C. Entonces, la hepatitis A, como su nombre lo dice, es causada por el virus de la hepatitis A, que es un virus que está en el ambiente, en las aguas contaminadas con residuos fecales, porque el virus entra por la boca pero sale por las heces fecales y ese virus se mantiene en el agua que está contaminada y cualquier persona la ingiere nuevamente y hace su ciclo biológico, entre el cual está la inflamación del hígado. Es el tipo de hepatitis más frecuente entre la población. Es la hepatitis más frecuente, digamos, por lo menos en los países tercermundistas como el nuestro, por las calidades sanitarias en las cuales vivimos. Tiene la ventaja que casi siempre se cura sola, ¿cierto? Sin embargo, el virus también puede desarrollar en algunos pacientes falla del hígado. Pero generalmente es una infección benigna que no tiene problema o complicación alguna. Se complica poco, digamos, en general. En los niños a veces puede ser más grave, incluso en los adultos mayores, pero es la más frecuente del mundo y aunque hay tratamiento, sí, generalmente más del 99% de las veces se cura solita sin ninguna complicación y muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, este virus de la hepatitis A es de igual cuidado y hay que prestarle atención en el caso de ser diagnosticado para evitar la falla del hígado. La falla del hígado, es decir, que el hígado falle completamente y haya necesidad de trasplantarlo. Eso es algo que veíamos antes de manera infrecuente, no se veía nunca una falla hepática por hepatitis A, pero ahora en el mundo, en Sudamérica, hemos visto cómo aumenta la incidencia de gravedad de esa hepatitis y puede a veces complicarse con falla hasta del órgano, incluso muerte, ¿no? La hepatitis A puede cursar asintomática, sin ningún tipo de síntoma o manifestación. En general, la gente lo que siente es una debilidad marcada, una pigmentación amarilla en la piel, que es progresiva generalmente, náuseas, dolor abdominal. Son síntomas muy bizarros, muy generales, pero la ictericia o la amarillez de la piel es lo que la gente le llama la atención, pero la gente con mucho desaliento y malestares digestivos podrían tener hepatitis sin que se hayan dado cuenta. Aunque la enfermedad sea asintomática, si no se tienen cuidados de higiene con la persona que la presenta, esta puede estar contagiando. Es por ello que el virus de la hepatitis A se da en la comunidad en forma de oleadas o de forma epidémica. Conozcamos ahora sobre la hepatitis B. La hepatitis B es causada por el virus de hepatitis B, que es un virus que en general es de transmisión parenteral. Parenteral significa que es por contacto a través, se perfore las barreras de defensa como la piel y por contacto sexual. Es decir, es la más prevalente, digamos, en la gente un poquito más mayor, no tanto en los niños, por el contacto sexual. Entonces, digamos, la promiscuidad o la tener relaciones sexuales sin protección hacen que un paciente portador del virus de hepatitis B, que muchas veces no tiene ningún síntoma, contagie o infecte a sus parejas sexuales, sean del mismo sexo o diferente sexo. El 90% se curan solitas también y el paciente que la adquirió queda ya con defensas para el virus, pero un porcentaje entre el 5 y el 10% puede cronificarse y el paciente estando o creyendo que se curó puede tener el virus en su sangre y al tener relaciones sexuales o ser donante de sangre puede transmitir a otras personas ese virus. La hepatitis B es de mucho más cuidado y relevancia sanitaria, porque puede conllevar a la aparición de cirrosis hepática, cáncer hepático o falla total del órgano. Y el problema de la hepatitis B, como te decía también, es que al ser crónica pero sin síntomas, tú puedes diseminar el virus fácilmente en la población. Por eso, pues, medidas tan simples como el tener protección para las relaciones sexuales y la promiscuidad, pues, es lo más importante en esto, ¿no? Todas las hepatitis, la A, la B y la C, tienen normalmente los mismos síntomas en su fase aguda: debilidad generalizada, pigmentación amarilla y dolor abdominal. Y más adelante, cuando ya avanzan, pues ya cuando convierten en cirrosis o cáncer, pues obviamente son relacionadas más que con la hepatitis, con las complicaciones en el hígado, que es la cirrosis, que son pues múltiples las manifestaciones clínicas, ¿no? Otro de los tipos de hepatitis es la C, un virus recientemente descubierto. Que es un virus más recientemente descubierto. Es un virus que su transmisión
es básicamente parenteral, quiere decir que es por haber tenido contacto con sangre contaminada de otro paciente, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, sobre todo cuando antes no teníamos pruebas para detectar este virus, entonces no lo conocíamos y se hacían transfusiones con sangre que estaba contaminada porque desconocíamos que estaba ese virus en esa bolsa de sangre, pero también inyecciones con agujas contaminadas. Por ejemplo, recuerda que en el pasado las inyecciones se hacían con jeringas de vidrio que se esterilizaban incluso en la misma casa donde colocaban la inyección. También gente que tenga trasplante de órganos, por ejemplo, antes del 96, tiene más riesgo de haber adquirido el virus porque no se conocía, no se tamizaba, no se podía buscar para eso. Piercing y tatuajes con agujas contaminadas son una fuente muy importante a nivel mundial de infección de nuevos pacientes. El problema de este virus, a diferencia de los otros, es que el 70% de las veces o 85% de las veces no se cura solo. O sea que una vez que tú adquieres el virus, tu sistema de defensa no es capaz de eliminarlo completamente y casi siempre cronifica la infección, llevando a enfermedades muy graves como la cirrosis, cáncer y otras diferentes relacionadas con el tener el virus durante muchísimos años allá en tu circulación. El virus de la hepatitis C da mucho menos síntomas que el de la hepatitis A y B. Casi que el 90% de la gente nunca tuvo ni conciencia o conciencia de haberse enfermado de alguna cosa y ya tenía el virus, allí era su infección inicial. O sea que al no tener síntomas iniciales, fácilmente el virus se cronifica y tú no te das cuenta que tienes el virus sino 20 o 30 años después o 40 años después, simplemente porque ya detectas las complicaciones de haber tenido el virus. O sea, no tanto de la hepatitis, de la inflamación hepática, sino las complicaciones por el virus, que no solamente son hepáticas, sino también son extrahepáticas, pues enfermedades inmunológicas por el virus de hepatitis C, cáncer en otros órganos, problemas tiroideos, o sea, muchas enfermedades que generalmente la gente no tiene relación o conciencia que tienen relación con la hepatitis C, son la manifestación, pero muy tardía. Por ello son tan importantes las campañas de prevención y detección temprana, y más si se tienen los factores de riesgo. Todo lo que tenga agujas que te penetren la piel, la barrera de defensa, es un factor de riesgo para poder tener una infección por el virus de hepatitis C, sobre todo antes que todas esas terapias se hacían con agujas no esterilizadas o reesterilizadas. Entonces, los piercing, que hablamos de agujas, la acupuntura, pues que está cada día más prevalente su uso en todo el mundo, y todas las terapias de medicina estética que requieren de penetrar la piel para hacer el efecto estético, son un factor de riesgo muy importante. Pero el más claro es evidentemente las transfusiones de sangre o las punciones con agujas contaminadas potencialmente antes del 96, que no conocíamos o que no hacíamos aquí en Colombia las pruebas de tamizaje adecuadas para ese virus. El riesgo ha disminuido en el mundo al conocer este virus y al tener la forma de detectarlo en sangre. Pero ha aumentado en cambio la incidencia por otros medios como la drogadicción endovenosa, que antes pensábamos que era una cosa de otros países y no del nuestro, pero que aquí estamos viendo cada día más drogadictos endovenosos, que es tal vez el grupo de personas que tienen mayor incidencia en este momento en el mundo como casos nuevos de hepatitis C. En cualquiera de sus tipos, A, B o C, si este virus es diagnosticado, es importante que reciba tratamiento o supervisión médica. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Juan Manuel Rico, cirujano de hígado y vías biliares del Centro Médico Imbanaco, con quien hablaremos de los tratamientos para la hepatitis. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Juan Manuel Rico. Él es cirujano de hígado y vías biliares del Centro Médico Imbanaco. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Y vamos a hablar un poco de los tratamientos para la hepatitis. Y podemos decir que, digamos, en un alto porcentaje, doctor, el tratamiento para la hepatitis es quedarse quieto, es decir, no hay tratamiento, no hacer nada. Pues lo más importante es inicialmente diferenciar que hay distintos tipos de hepatitis. Hepatitis como tal es inflamación del hígado, puede ser causada por algunos virus y estos virus, existen diferentes tipos de virus y cada una tiene su tratamiento. Bueno, entonces, dependiendo del virus, si sea la A, la B o la C, digamos, los más frecuentes, ¿va a ser el tratamiento? Sí, por supuesto. Entonces, lo que se conoce clásicamente como el paciente que tenía que guardar reposo y estar como en una cuarentena más o menos, es casi siempre relacionado con el virus de la hepatitis A, el cual su tratamiento es básicamente las medidas generales y esperar que el cuerpo mismo saque el virus de sí mismo. ¿Para la B?
La hepatitis B, bueno, eso ya es más complejo. Los pacientes que se infectan por el virus de la hepatitis B pueden desarrollar una enfermedad crónica. Entonces ahí ya la cuestión es distinta, hay que empezar a tratar el virus. Digamos, claro, exacto, que uno no maneja el virus de la hepatitis como tal, sino sus consecuencias. En algunos casos. Las consecuencias a largo plazo, por ejemplo, la cirrosis hepática, en el caso del virus B y el virus C, uno maneja esas consecuencias a largo plazo. Pero inicialmente también se debe tratar el virus como tal con los tratamientos médicos modernos que existen para eso. ¿Y es como, doctor, con medicamentos? Con medicamentos, exactamente, que se llaman medicamentos antivirales de última generación, que incluso hoy en día se conoce que pueden erradicar el virus C. Y para la C, digamos, ya pasándonos a el virus de la hepatitis C, ¿hay tratamiento especial para él? Por supuesto, hoy en día se han desarrollado estudios que han demostrado en Europa la efectividad del tratamiento y en otros países también. Y el virus C se puede prácticamente, según el tipo de virus C, porque existen diferentes subtipos, algunos se pueden erradicar. Erradicar es decir, no, doctor. Erradicar es curar. Curar, no se deja, es decir, que no es que quede el cuerpo con él ahí latente. En algunos casos puede quedar latente, pero sin infectar. Y en otros casos, al parecer, desaparecer completamente. Usted lo ha dicho, doctor, y siempre se ha escuchado, cuando se tiene hepatitis y más que todo el reposo, la quietud, es, digamos, el tratamiento ideal. Esto es cierto, pero es que a veces las personas dicen, hay que quedarse quieto porque el hígado puede sufrir daño, se puede ir desbaratando, porque uno escucha muchas cosas. Bueno, no, en realidad esto no es cierto. Lo que pasa es que el paciente sufre de una gran debilidad, de una gran fatiga, y estos son los síntomas principales de la infección viral. Entonces el paciente guarda cama. Se recomienda es un reposo relativo, es decir, que el paciente no esté trabajando porque físicamente no va a poder hacerlo. Cuando se diagnostica ya hepatitis, sea A, B o C, ¿hay que cambiar alimentación? Bueno, lo que se conoce clásicamente como hacer una dieta, no hay que hacer ningún tipo de dieta, lo que hay que es cuidarse, ¿sí? En el momento que uno está sufriendo una infección viral, pues debe evitar comer cosas crudas, ¿no? Tiene que ser las cosas bien cocidas, bien preparadas, y también cuidarse de no ir a hacer una transmisión del virus, por ejemplo el virus de la hepatitis A través de los utensilios que utilizas para comer. ¿Hay que tener entonces cuidados especiales? Sí, hay que tener cuidados especiales con el virus, sí. Con el paciente que presenta entonces este virus. Es decir, doctor, que también es un mito que se dice que cuando tiene hepatitis hay que comer más grasoso, más azúcar, que para que se eleve la energía, no sé. Sí, esto es un mito, claro que sí. Es mentira entonces, para que ustedes también lo tengan presente. Doctor, ¿para la hepatitis hay vacuna? Sí, obviamente dependiendo del virus. Entonces el virus de la hepatitis A y el virus B tienen una vacuna que en el esquema de vacunación normal se pone desde que uno nace. Existen refuerzos con el tiempo y más o menos entre 5 y 10 años estas vacunas declinan su poder inmunológico y hay que poner nuevamente un esquema de vacunación. Por ejemplo, el ejemplo de esto son el personal que trabaja en la salud, que cuando ya tiene 25 o 30 años empieza su vida profesional, entra a un hospital y hay que volverlo a vacunar. Pero en general entonces, ¿quiénes deben recibir la vacuna de la hepatitis? Todo el mundo. ¿Todos deberíamos recibir? Sí, por lo menos la vacunación en el esquema de la Organización Mundial de la Salud de los primeros 5 años, y después ya las personas que necesitan volverse a vacunar del virus B son las personas a riesgo, por ejemplo, el personal de salud. ¿Pero está, doctor, la vacuna para la A, la B y la C también? No, para la C no existe vacuna en el momento. O sea, solo para la A y la B. Quien ya ha padecido la hepatitis A y B, ¿queda, digamos, inmune? Si la ha presentado, ¿queda, digamos, ya como con cierta inmunidad a volver a presentar el virus? Sí, queda con inmunidad para defenderse de una nueva infección por el virus. Sí, en algunos pacientes se desarrolla, o sea, el virus pasa por tu cuerpo, tú desarrollas defensas contra él y luego él sale de tu cuerpo o queda escondido y quedan esas defensas activas. Cuando esas defensas vuelven a tener contacto con el virus, inmediatamente actúan. Estás inmunizado, se dice. Pero esas personas entonces, doctor, ¿no tendrían que aplicarse vacuna? Normalmente no. Existen unas maneras de determinar el número de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos que tiene uno en sangre, y las personas que tienen los anticuerpos por encima de cierto tope no deberían volverse a vacunar en el caso del virus de la hepatitis B, por ejemplo.
¿Uno puede hablar, doctor, de prevención de la hepatitis? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cada virus es completamente distinto, pero a grandes rasgos la prevención primaria del virus B, el virus C, pasa desde la parte de contagio de fluidos, contagio de sangre y también por la parte sexual, ¿no? La prevención de tipo sexual como se hace para el virus VIH. Y por la forma, digamos, de este contagio, doctor, hay que tener mucho cuidado con el consumo de alimentos por fuera, en las calles un poco, sin alguna higiene, ¿eso es cierto? Bueno, en realidad lo que se debe evitar es el contacto de las secreciones con el paciente enfermo. Ya más allá se generan algunos mitos alrededor, pero es evitar el contacto directo cuando estás conviviendo o tienes contacto en un hospital o en un centro de salud con una persona con el virus de la hepatitis A, puede haber un contacto a través de las secreciones. Para no crear alarma, ¿no? Con la cotidianidad, digamos, digamos, se puede comer tranquilamente, que el cuerpo tiene esa capacidad de defensa si algo entra. Sí, por supuesto, pero es decir, debe mirarse dónde está comiendo uno, ¿no? Si hay las medidas de sanidad normales de un sitio que está oficialmente con todos los papeles para poder vender algo, pues no creo que tenga ningún problema. Doctor Juan Manuel Rico, cirujano de hígado y vías biliares del Centro Médico Imbanaco, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con mucho gusto. Gracias. Colombia y por supuesto Santiago de Cali se han sumado al objetivo de la Organización Mundial de la Salud por erradicar las hepatitis virales al año 2030. Y para ello se han emprendido importantes campañas a nivel nacional, como Se vale luchar por tu vida y que no se te haga tarde. Cada año, el 28 de julio, se reconoce como el Día Mundial contra la Hepatitis y normalmente para esas fechas se unen especialistas y asociaciones con el fin de llevar información a la comunidad sobre la importancia de un diagnóstico oportuno. Se reconoce que en Colombia hay entre 250.000 y 350.000 personas portadores del virus de la hepatitis C, que aproximadamente del 75% al 85% de las personas que se infectan con el virus desarrollan infección crónica y que alrededor del 80% de las personas infectadas con este virus no presenta síntomas y la mayoría de pacientes podría tardar más de 20 años para identificar que tienen el virus. Por esta razón, la Asociación Colombiana de Hepatología, la Fundación Raza, la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales y la Corporación Acción Técnica Social lanzan su campaña Se vale luchar por tu vida y su iniciativa Que no te toque. Esta campaña nace como una iniciativa como siguiendo la iniciativa de la OMS y nace en la Sociedad Colombiana de Hepatología para intentar disminuir esos casos nuevos y sobre todo para detectar los casos que ya existen, que muchas veces están sin diagnóstico y por supuesto si no diagnostican pues no van a tener tratamiento. Con el fin de educar a los colombianos acerca de los factores de riesgo de la hepatitis C y resaltar la importancia de un diagnóstico oportuno, nace de igual forma la campaña Que no se te haga tarde. Es una campaña de sensibilización con la comunidad de que la hepatitis C puede existir en nuestras casas y en nuestras vidas y específicamente en Cali. Entonces hoy le estamos haciendo un llamado a la ciudadanía, a la comunidad en general, a la comunidad médica, de que la hepatitis C puede existir y que con pruebas rápidas, con consultar a su médico, podemos detectarla a tiempo y prevenir las complicaciones a futuro. En el mundo se estima que la prevalencia de pacientes con hepatitis C está alrededor de 1.9 o 2%. En Estados Unidos se considera que hay más de 2 millones de personas infectadas y cada año en el mundo se mueren más de 1,5 millones de personas por hepatitis C y sus complicaciones. Colombia se considera un país de una prevalencia un poco baja si comparamos con países como Egipto que tiene 20%, 23% de población tiene hepatitis C. Colombia está entre 1 a 1.5% pues según los estudios que se han hecho y eso quiere decir que es más o menos 500,000 de personas deben tener la infección en este momento sin saberlo y sin tratarse. Es decir, que es una cosa muy prevalente. En el Valle del Cauca las cifras son similares, es decir, que deben estar alrededor de 50,000 personas por lo menos con el virus sin haberse detectado. Por todo ello, el llamado sigue siendo a detectar precozmente este tipo de hepatitis y así evitar sus serias complicaciones. Recuerde que el pronóstico de la hepatitis dependerá del tipo de virus y de las complicaciones presentadas. Es importante que pueda recibir un diagnóstico oportuno y así un efectivo tratamiento. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.